Dicen que el universo tiene memoria. Que cada civilización que alguna vez se atrevió a conquistar, a dominar, a cruzar los límites del espacio sin invitación, tarde o temprano se encontró con algo que no esperaba. Algo que los detuvo en seco. Hoy les voy a contar la historia de la flota más grande jamás ensamblada en la historia del Imperio Draven. 15.000 naves. 15.000 naves. Una armada que había reducido mundos enteros a escombros en cuestión de horas. Una fuerza que llevaba siglos sin conocer la derrota. Y van a venir aquí. A nuestro sistema solar. Bienvenidos a HFY Dimensión X, donde la humanidad siempre tiene una última sorpresa guardada. Si esta es tu primera vez aquí, quédate. Porque lo que está a punto de pasar, no lo van a olvidar fácilmente. El vacío del espacio no hace ruido. Nunca lo hace. Pero si pudieras estar ahí, flotando entre Marte y la Tierra, en ese instante preciso, habrías sentido algo. Una vibración en los huesos. Una presión invisible que antecede a los eventos que cambian la historia. Porque del lado oscuro del sistema solar, algo estaba llegando. Las primeras distorsiones aparecieron como ondas en el tejido del espacio, como si alguien hubiera lanzado una piedra en un lago que nadie podía ver. Y de esas ondas emergieron las naves. Una. Luego 10. Luego cientos. Luego miles. Naves de aleaciones iridiscentes que reflejaban la luz del sol lejano como si fueran espejos metálicos moviéndose en formación perfecta. La flota Draven había llegado. Y a bordo de la nave insignia, el Zoreven, el comandante supremo Igan Varek observaba la proyección holográfica del tercer planeta con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Era un hombre, si es que se puede llamar hombre a un ser de piel gris como piedra erosionada, con ojos ámbar que ardían como carbón encendido, acostumbrado a que los mundos cayeran ante él sin demasiada resistencia. Alto, angular, con una mandíbula que parecía tallada en roca volcánica, Varek llevaba décadas acumulando victorias. Cada planeta en su registro era una cicatriz más en el historial del universo. Una conquista más para el Imperio. Y ahora, la Tierra. Reporte completo, ordenó, su voz baja pero resonante, el tipo de voz que no necesita elevar el tono para que todos entiendan que obedecerán. El estratega Kolar se adelantó. Era un oficial de rango superior, sus insignias relucían con las marcas de docenas de campañas exitosas. El tercer planeta está orbitado por satélites rudimentarios y algunas estaciones de bajo perfil, comenzó. La superficie muestra lecturas atmosféricas sin particularidades. Tecnológicamente, son una civilización primitiva. No representan ninguna amenaza. Varek dejó escapar algo que en otro contexto podría haber sido una risa. Primitivos, murmuró, casi para sí mismo. Entonces los rumores eran solo eso. Mitos. Porque sí, habían circulado historias. En los archivos más antiguos del Imperio, en los registros de civilizaciones conquistadas hace siglos, se mencionaba a la especie del tercer planeta de un sistema solar sin nombre en el borde de la galaxia. Se les describía como imprevisibles, tenaces hasta el absurdo, capaces de enfrentarse a flotas enteras con tecnología inferior y salir victoriosos mediante alguna combinación de obstinación y astucia que ningún analista Draven había podido modelar con precisión. Pero eso era leyenda. Esto era realidad. Y la realidad era que frente a ellos, ese mundo azul y verde giraba silenciosamente en el espacio, sin defensas aparentes, sin armada visible, sin ningún signo de que sus habitantes siquiera fueran conscientes de lo que se acercaba. ¿Recuerdan las historias sobre estos humanos, estratega? Dijo Varek, con un tono entre burlón y teatral, girándose hacia su oficialidad. La ferocidad con la que supuestamente peleaban. Su astucia. Como derrotaban flotas enteras estando en desventaja. Una ola de risas discretas recorrió el puente de mando. Kolar inclinó la cabeza, con una sonrisa apenas contenida. ¿Leyendas, alto comandante? Historias exageradas por mentes asustadas que necesitaban justificar sus derrotas ante enemigos superiores. Exacto, respondió Varek. Y si este es el pico de su llamado poder, la Tierra caerá como todos los mundos que vinieron antes. La flota avanzó. 15.000 naves cortando el silencio del espacio como una tormenta metálica en cámara lenta. Dreadnoughts en la retaguardia, con armamento suficiente para pulverizar continentes desde la órbita.
Naves de vanguardia formando una cuña ofensiva perfecta. Escoltadores ágiles cubriéndoles los flancos con la elegancia calculada de depredadores que jamás han conocido la presa que se les escapa. Pasaron por Marte. La esfera rojiza quedó atrás sin recibir más que una mirada de desdén. Un mundo muerto, sin valor. En los sensores aparecieron algunos reflejos extraños cerca de la superficie, pequeñas irregularidades en las lecturas de energía, pero Varek las descartó con un gesto. Calibren los escáneres. Que la interferencia de este sistema primitivo no nos ralentice. Kolar obedeció. Pero mientras sus garras recorrían la consola ajustando los parámetros, algo en el fondo de su mente se resistía a quedarse callado. Esas señales eran demasiado persistentes. Demasiado regulares para ser naturales. Lo guardó para sí mismo. El comandante supremo no toleraba dudas. La flota continuó. Y entonces llegó la transmisión. Nadie en el puente de mando la esperaba. Alto comandante, anunció un oficial de comunicaciones, recibimos una señal entrante. Origen, el tercer planeta. Un silencio extraño cayó sobre el Zoreben. No de miedo, sino de algo parecido a la sorpresa que sientes cuando un insecto de repente alza la cabeza y te mira fijamente. Ponla, ordenó Varek. La voz que llenó el puente de mando era humana. Firme. Absolutamente calmada. Aquí el almirante Yono Parei, de la Defensa Unificada de la Tierra. Su presencia en este sistema no está autorizada. Declaren sus intenciones y den media vuelta de inmediato. El puente estalló en carcajadas. Los oficiales Draven se miraban entre sí con expresiones de incredulidad y diversión. Algunos sacudían la cabeza. Otros simplemente no podían creerlo. ¿Un solo hombre? ¿Una sola voz? ¿Eso era todo lo que el planeta tenía para ofrecer? Varek dejó que las risas se apagaran solas antes de hablar. Respondan, dijo, con la voz de alguien que ya está pensando en la siguiente conquista. El mensaje Draven fue breve y sin adornos. Aquí el alto comandante Igan Varek, del Imperio Draven. Tienen ante sí el poder del primer comando imperial. Rindan su mundo o será reducido a cenizas. Los Draven no negocian con inferiores. Silencio. Minutos de silencio. Y luego Parei volvió a hablar. Exactamente con el mismo tono. Ni una grieta. Ni un temblor. Comandante Varek. Se le aconseja retirarse de inmediato. El incumplimiento será respondido con las medidas correspondientes. La sonrisa de Varek se heló. Medidas correspondientes. Preparen la vanguardia, dijo, y esta vez su voz no tenía humor. Terminen con esto. Aquí me quiero detener un segundo. Porque lo que está a punto de pasar es exactamente el tipo de momento que hace que exista HFY dimensión X. Si te gusta explorar lo que la humanidad es capaz de hacer cuando la empujan contra la pared, ya saben dónde está el botón de suscribirse. Ahora, seguimos. La flota reorganizó su formación ofensiva. Los Dreadnoughts se posicionaron. Los escoltadores abrieron sus rejillas de armamento. La vanguardia comenzó a avanzar hacia la órbita de la Luna con la precisión de un reloj galáctico. Y entonces los sensores empezaron a enloquecer. Alto comandante, dijo Kolar, y ahora sí, ahora su voz tenía un filo que no estaba ahí antes. Detectamos concentraciones de energía. Varios puntos. Justo más allá de la Luna. ¿Armamento? No está claro. Las firmas son anómalas. No coinciden con nada en nuestras bases de datos. Antes de que Varek pudiera responder, una de las naves de vanguardia explotó. No fue gradual. No fue una advertencia. Simplemente dejó de existir en una fracción de segundo, reemplazada por una bola de fuego que se expandía en el vacío. Y luego otra. Y otra. Impactos múltiples en la vanguardia. Gritó un oficial. Perdemos 6 cruceros. 3 escoltas. Origen desconocido. El puente de mando se convirtió en caos. Las pantallas tácticas parpadeaban en rojo. Las formaciones perfectas que habían tardado horas en establecerse se desmoronaban en tiempo real. Y lo más desconcertante de todo era que nadie podía ver de dónde venían los ataques.
Los proyectiles aparecían en los sensores solo cuando ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto. «Encuentren el origen», rugió Varek. «Elimínenlo». Kolar trabajaba frenéticamente, sus garras volando sobre los controles. «Comandante, vienen de múltiples vectores. No podemos triangular una fuente específica. La interferencia es deliberada. Calculada. ¿Tecnología de sigilo? Avanzada. Muy por encima de lo que nuestros registros indican. Otra explosión. Esta vez más cerca. El Zoreven tembló. Varek se aferró a la barandilla del puente, sus nudillos palideciendo, sus ojos ámbar barriendo las proyecciones holográficas con una mezcla de furia e incredulidad que llevaba décadas sin experimentar. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. «Retira la vanguardia», ordenó finalmente. «Reagrupen en clústeres defensivos. Escudos superpuestos. Escaneo de espectro completo. Ahora». Pero reordenar 15.000 naves bajo ataque sostenido no es como mover piezas de ajedrez. Es como intentar reorganizar una bandada de pájaros durante una tormenta. Con alguien disparándoles. Los ataques seguían llegando. No constantemente, sino en ráfagas calculadas, como si alguien estuviera probando los límites del escudo cada vez que los Draven pensaban que lo habían estabilizado. Marte, que habían ignorado sin darle una segunda mirada, resultó estar sembrado de instalaciones ocultas bajo su superficie y en su órbita. El cinturón de asteroides, que habían considerado simplemente un obstáculo geológico, albergaba plataformas de lanzamiento camufladas entre la roca. Kolar miraba los datos con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado leyendo el mapa al revés todo el tiempo. «Comandante, los ataques desde Marte. Las plataformas en el cinturón de asteroides. Las instalaciones en los anillos de Saturno», dijo, su voz extrañamente tranquila, como la calma que precede a la peor parte de una tormenta. «Esto no es improvisado. Esta defensa lleva años de preparación. Probablemente décadas». Varek lo miró. «¿Qué estás diciendo?» «Que nos esperaban». El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. En ese tiempo, otras 2 naves Draven dejaron de existir. «Destruyan Marte», ordenó Varek. «Y los anillos de Saturno. Quemen cada instalación que puedan encontrar». Los Dreadnoughts giraron sus baterías hacia el planeta rojo. Un torrente de plasma y proyectiles cinéticos golpeó la superficie marciana, abriendo cráteres en la roca y levantando columnas de polvo y fuego. Algunos depósitos de combustible explotaron. Algunas instalaciones quedaron expuestas por la violencia del bombardeo. Pero los ataques no cesaron. Porque por cada base que destruían, 3 más seguían operando desde posiciones que los Draven no podían ver. Porque los humanos no habían construido una línea de defensa. Habían construido una red. Una red diseñada específicamente para sobrevivir exactamente este tipo de asalto masivo y ciego. «Algo más», dijo Kolar, y en su voz había algo que los oficiales Draven raramente escuchaban de él: respeto. Sus contramedidas son adaptativas. Cada vez que ajustamos nuestra detección, ellos ya cambiaron sus patrones de emisión. No están reaccionando a nosotros. Están anticipando cada uno de nuestros movimientos». Varek cerró los ojos por un momento. Había conquistado mundos con escudos planetarios. Había aplastado civilizaciones con tecnología de viaje interestelar. Había vencido flotas que duplicaban en número a la suya. Pero nunca, en décadas de campaña, había sentido esto. La sensación de estar siendo guiado. «Traigan el Kralan», dijo finalmente. El silencio en el puente de mando fue absoluto. El Kralan. Era el arma definitiva del Imperio Draven. No era una bomba, ni un misil, ni un cañón de plasma de largo alcance. Era algo diferente. Un conversor de energía estelar capaz de liberar una onda de aniquilación que hacía que las estrellas enanas parecieran velas. Había sido utilizado solo un puñado de veces en la historia del Imperio, no por escasez de oportunidades, sino porque su uso era, en sí mismo, una declaración. Un mensaje al universo entero: esto es lo que somos capaces de hacer si nos obligan. Y Varek lo estaba usando contra un planeta que, horas antes, había considerado demasiado primitivo para merecer atención. Kolar abrió la boca. La cerró.
La volvió a abrir. Exaltado, el Kralan está calibrado para destrucción planetaria. Si lo usamos contra la Tierra. ¿Estás cuestionando mi orden, estratega? Kolar se irguió. No, alto comandante. El arma estará lista de inmediato. El Miraak, el Dreadnought que albergaba el Kralan, era tan grande que eclipsaba a la mayor parte de la flota. Su casco negro no reflejaba la luz de las estrellas. Solo lo hacían los conductos de energía a lo largo de su superficie, que comenzaron a pulsar con un brillo cada vez más intenso mientras el arma acumulaba poder. El puente del Zoreben se oscureció ligeramente cuando el Miraak comenzó a drenar energía de los reactores secundarios de la flota para alimentar el disparo. En los monitores, la proyección de la Tierra giraba silenciosamente. Azul. Verde. Completamente ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Carga al 80%, anunció Kolar. 90. ¿Sí? El Kralan está listo, alto comandante. Varek extendió la mano. Fuego. El haz emergió del Miraak como si el universo mismo estuviera siendo rasgado por la mitad. Una columna de energía de un ancho imposible, más brillante que el sol, cruzando el espacio en dirección a la Tierra a una velocidad que hacía que la luz pareciera lenta. Los instrumentos del Zoreben registraron distorsiones en el espacio-tiempo a lo largo de su trayectoria. Era el tipo de evento que, desde millones de kilómetros de distancia, habría parecido el nacimiento de una estrella. Los oficiales Draven observaban en silencio absoluto. Y entonces el haz llegó al borde de la órbita terrestre. Y se detuvo. No fue gradual. No fue una absorción lenta y progresiva. El haz del Kralan, el arma que había consumido planetas enteros, simplemente chocó contra algo invisible y se fragmentó. Sus bordes se deshilacharon en patrones caóticos. La energía se dispersó en todas las direcciones, neutralizada, convertida en luz inofensiva que se disipó en el vacío. Y entonces, donde no había nada un segundo antes, apareció el escudo. Una red de luz dorada, como una malla de energía que envolvía la Tierra entera, absorbiendo los últimos fragmentos del ataque y disipándolos sin el menor esfuerzo aparente. No parpadeó. No cedió. Solo estaba ahí, brillando suavemente en el espacio, como si siempre hubiera estado ahí esperando ese momento exacto. En el puente del Zoreben, nadie habló. Nadie se movió. El único sonido era el zumbido de los sistemas de la nave y el pitido lento, casi hipnótico, de los sensores registrando algo que no tenía categoría en ninguna base de datos del Imperio. Imposible, murmuró Varek. Era la primera vez en décadas que usaba esa palabra en serio. Exaltado, dijo Kolar finalmente, con la voz de alguien que está pronunciando palabras que nunca pensó que tendría que pronunciar. El escudo genera firmas de energía adaptativas. Completamente dinámicas. No existe nada en nuestros registros que se aproxime a esta tecnología. Suficiente, cortó Varek. Pero su voz había perdido algo. Solo un poco. Lo suficiente para que los oficiales más cercanos a él lo notaran. Y entonces las luces llegaron desde la oscuridad. No un destello. No una detonación. Sino algo peor, una aparición ordenada, metódica, casi ceremonial. De las profundidades de la órbita terrestre, de detrás de la Luna, de posiciones dispersas por todo el sistema solar que los sensores Draven habían marcado como vacías, emergió la flota humana. No eran las pocas estaciones y satélites rudimentarios que sus exploradores habían catalogado al comienzo de la campaña. Eran acorazados de un tamaño que hacía que los Dreadnoughts Draven parecieran escoltas. Eran cruceros de diseño angular y oscuro, elegantes con una elegancia que no buscaba ser hermosa sino mortal. Eran centenares de naves menores que llenaban los espacios entre las mayores como agua llenando los huecos de una roca. Y se posicionaron. Sin apresuramiento. Sin caos. Con la precisión silenciosa de algo que llevaba mucho, mucho tiempo ensayado. En segundos, los Draven estaban rodeados. No aproximadamente rodeados. No en desventaja táctica. Rodeados. Completamente. Un encierro sin fisuras, sin ángulos ciegos, sin ningún vector de escape que los sensores del Zoreben pudieran identificar como viable. Exaltado, dijo Kolar, y ya no había ningún intento de mantener la compostura, han establecido una red de encierro completa. Sin huecos.
Sin debilidades. Cada nave, cada formación está perfectamente alineada para neutralizar cualquier movimiento que hagamos. Varek no respondió. Sus ojos ámbar recorrían las proyecciones holográficas con una velocidad que indicaba que su mente estaba trabajando a una velocidad que raramente necesitaba. Estaba buscando la salida. El error en la formación humana. La grieta en la armadura. No había ninguna. «Movilicen todas las naves disponibles», ordenó finalmente. Contraataque concentrado. Rompemos su línea y abrimos un corredor de escape hacia. La transmisión interrumpió todo. La voz de O'Parey. Todavía la misma. Todavía con la misma calma imposible. Comandante Varek. Sus decisiones han llevado a la destrucción de la mayor parte de su flota. Esta es su oportunidad de detenerse. Lo que viene después no será una batalla. Será una conclusión. Nada más. Sin fanfarria. Sin amenaza elaborada. Solo los hechos, expuestos con la frialdad de alguien que ya ha calculado exactamente cómo termina esto. Kolar miró a Varek. Varek miró la proyección de la Tierra. Y por primera vez en su vida, el alto comandante del Imperio Draven sintió miedo. No por él mismo, sino por lo que esta derrota significaba para todo lo que él representaba. Lo que siguió fue brutal y rápido. La flota humana no esperó más respuesta de los Draven. Sus baterías abrieron fuego con una coordinación que solo se logra cuando cada piloto, cada capitán y cada artillero comparten no solo un plan sino una convicción absoluta de por qué están ahí. Los primeros Dreadnoughts Draven cayeron en segundos. No porque la tecnología humana fuera tan superior, sino porque los humanos sabían exactamente dónde golpear, los puntos de unión entre los módulos de escudo, las juntas de los sistemas de propulsión, los reactores secundarios que alimentaban las baterías de largo alcance. Cada disparo parecía diseñado específicamente para maximizar el daño a una nave específica, como si cada capitán humano hubiera estudiado los planos de cada nave Draven individualmente. Porque probablemente lo habían hecho. El Miraak, el portador del Krallan, fue el objetivo prioritario. Escuadrillas de bombarderos humanos lo ignoraron todo lo demás y se lanzaron hacia él en formaciones que ningún defensor podía cubrir simultáneamente. Los escoltas Draven que intentaron interceptarlos fueron eliminados con disparos precisos que no malgastaron un solo proyectil. Las explosiones que consumieron el Miraak fueron tan intensas que por un momento el espacio frente al Zoreben se convirtió en pura luz. Cuando la claridad se asentó, donde había estado el arma más poderosa del Imperio Draven no había nada. Solo una nube de escombros que se expandía silenciosamente hacia la oscuridad. En el puente de mando, nadie dijo nada. No había nada que decir. Varek se quedó inmóvil durante varios segundos. Luego sus manos cayeron a sus costados. No como un gesto de rendición. Más como el momento en que el cuerpo reconoce lo que la mente todavía se resiste a aceptar. ¿Cuántas naves operativas nos quedan?, preguntó finalmente. Su voz sonó extraña. Más que... Menos del 30%, alto comandante, respondió Kolar. En su mayoría escoltas de armamento reducido. Los Dreadnoughts. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Varek cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, la furia todavía estaba ahí, pero había algo más debajo de ella. Algo que, en otro contexto, en otro ser, podría haberse llamado sabiduría. Abran el canal, dijo. Había un cierto peso en esas tres palabras que los oficiales del Zoreben nunca habían escuchado antes en la voz de su comandante. El canal se abrió. Varek respiró profundo. Sus garras se hundieron en las palmas de sus manos hasta que pequeños hilos de sangre verde comenzaron a correr entre sus dedos. Pero su voz, cuando habló, fue firme. Almirante O'Parey. Reconocemos sus términos. La flota se retira. Una pausa. En nombre del Imperio Draven, extiendo nuestro reconocimiento por este conflicto. La respuesta de O'Parey llegó en segundos. Retírense ahora, comandante. Y cuando lleguen ante el alto líder Tarxa, díganle esto: si alguno de ustedes se atreve a volver, no nos limitaremos a defender nuestro mundo. Vendremos por el Imperio. El canal se cerró. Los sobrevivientes de la flota Draven giraron sus proas lentamente.
Naves que habían llegado con la certeza de una conquista fácil ahora se movían con la pesadez de lo que han visto cosas que no pueden desver. Sus motores, muchos de ellos dañados, encendieron sus propulsores en secuencias desiguales, irregulares, como un animal herido que intenta ponerse de pie. La flota humana no los persiguió. Solo los observó. Eso fue lo más intimidante de todo. No el ataque final. No la demostración del Krallan siendo neutralizado. Sino ese silencio quieto y absoluto con el que los humanos vieron partir a los Draven. Como alguien que ha resuelto un problema y ya está pensando en la próxima cosa que tiene que hacer. Varek estaba en la cubierta de observación del Zoreben cuando la Tierra comenzó a hacerse más pequeña en el Vieport. Kolar se acercó con cautela. Era el tipo de pausa que un oficial experimenta antes de decir algo que sabe que no será bienvenido. Van a hablar de este día, alto comandante. En cada rincón del universo conocido. Varek no giró la cabeza. Que hablen. Una pausa. Los subestimamos, Kolar. Dejamos que los mitos nos cegaran a su realidad. Sus ojos permanecían fijos en la esfera azul que se alejaba lentamente. No volveremos a cometer ese error. El silencio se extendió entre ellos mientras la flota Draven continuaba su retirada. En algún punto de esa travesía de vuelta hacia el espacio profundo, Varek se permitió un pensamiento que habría considerado impensable esa misma mañana. Había algo en estos humanos que no era primitivo en ningún sentido real de la palabra. Eran distintos. No más avanzados en tecnología, no en el sentido que los Draven entendían. Pero sí en algo más difícil de cuantificar. En su capacidad de prepararse para lo peor durante décadas sin perder de vista el motivo por el que lo hacían. En la forma en que cada pieza de su defensa, desde las instalaciones ocultas en Marte hasta el escudo planetario, encajaba en un sistema coherente que no tenía fisuras porque había sido diseñado por mentes que entendían que la historia te da solo una oportunidad de no caer. La humanidad había aprendido eso de la peor manera posible, a lo largo de siglos de conflictos internos. Y cuando finalmente miró hacia afuera, hacia las estrellas, ya sabía exactamente qué construir. Cuando la Tierra desapareció completamente del Vieport, Varek pronunció las últimas palabras que dijo en ese viaje de vuelta. Solo. En voz baja. Para nadie más que para sí mismo. No eran mitos. Eran una advertencia. Y así, amigos de HFY Dimensión X, la mayor flota jamás ensamblada en la historia del Imperio Draven se alejó con el silencio avergonzado de los que vinieron a conquistar y encontraron algo que nunca esperaban, una especie que lleva toda su historia preparándose para ese momento exacto. No porque supieran que vendría, sino porque entendían que algún día, de alguna forma, siempre llega. La humanidad no es la más rápida. No siempre es la más inteligente. No tiene la tecnología más brillante de la galaxia. Pero hay algo que los humanos hacen mejor que cualquier otra especie que haya cruzado las estrellas. No se rinden. Y cuando alguien los empuja, no solo resisten. Construyen. Planifican. Se adaptan. Y cuando finalmente responden, lo hacen con toda la historia de su especie respaldándolos. Ese es el tipo de historias que encontrarás aquí, en HFY Dimensión X. Si llegaste hasta el final de este relato, ya sabes de qué va este canal. Suscríbete para no perderte la próxima historia galáctica, y activa la campanita, porque la humanidad siempre tiene una sorpresa más guardada. Nos vemos en el próximo episodio.